encontramos ya en la sala Rosalía de Castro del Club Hermandad Gallega. Aquí va a empezar en minutos el concierto Navidad Sinfónico. La tarde de hoy nos reunimos para ser parte del inicio de la época más bonita del año y la más nostálgica también, la Navidad. La Navidad es uno de los momentos del año que más se presta para agradecer y recordar. Agradecer todo lo que se tiene y recordar a aquellos que ya no están con nosotros, pero que siempre quedarán plasmados en nuestra memoria por los momentos vividos. El concierto de hoy nos va a llevar a esos sitios donde fuimos y probablemente todavía seamos felices. De parte de todos los que trabajamos en la Dirección de Cultura, así como la Junta Directiva, creamos estos espacios de encuentro para celebrar la vida. Así que prepárense y déjense llevar para que puedan experimentar al 100% este viaje de emociones que van a sentir por medio de música navideña inspirada en las tradiciones decembrinas de España. Ahora, este tipo de eventos no se logran si no hay una máquina de personas trabajando constantemente. Gracias principalmente a Ángel Linares, director de eventos del sistema, y a David Páez, coordinador del mismo. Desde el primer momento se mostraron dispuestos a cualquier idea que les propusieran. Al Núcleo San Agustín, su directora Tupac Rivas, y a sus 75 músicos que ensayaron arduamente para este espectáculo, así como a su director José Palencia. También quiero felicitar a los padres de estos jóvenes músicos porque son parte importante de la formación de los mismos. Un aplauso para ellos por su dedicación y por fomentar un mejor futuro. Por otra parte, agradezco profundamente a nuestros cantantes de la coral Aires Galegos y el Gimnasio Vocal por prestarse a estas ideas y hacerlo con la mayor entrega posible. Gracias por dejar el nombre de la hermandad en alto y hacernos sentir orgullosos, no solo por ser descendientes de gallegos, sino por ser socios de esta institución. Ahora, nuestro Teatro Rosalía de Castro es uno de los espacios más impactantes e increíbles de nuestro club. Y para que se encuentre así, hay mucha gente creyendo que sí se puede y que hay que mantenerlo para que espectáculos como este se lleven a cabo. Mari Carmen Sotelo, coordinadora de Cultura, Antonio Márquez, técnico de sonido, Ana María Pardo, coordinadora de Relaciones Públicas, Anthony Castillo, técnico de luces, Gerardo Pardo, gerente general, Mili Valeria, con CEPRE en Galicia y su programa de radio, el comité de damas con su constante apoyo, el equipo de protocolo y el personal de mantenimiento de Yanira. Y por supuesto a cada una de las direcciones de la Hermandad Gallega con sus respectivos directivos. Hago especial mención al secretario general Ángel Rodríguez, siempre dispuesto, Noemí Sendón, nuestra presidenta, siempre presente, y de mi admirada María Jesús Roca, directora de Cultura, fiel creyente de los eventos culturales. Dejé de último al creador principal de la noche de hoy, el maestro Alexander Jude. Si todos viviéramos con la intensidad, pasión, amor y entrega la vida como él vive la música, les aseguro que pudiéramos lograr muchas de nuestras metas. Este proyecto nació de las primeras reuniones que tuvimos con el sistema a inicios de febrero. Alexander, creó partituras, tuvo ensayos con la orquesta por separado y luego con la coral. Así que él es un orgullo, lleva con mucho ímpetu la coral Aires Galegos, creó el Gimnasio Vocal. Así que Alexander, muchísimas gracias por apostar en nosotros y decir siempre que sí. No me extenderé más, les doy las gracias a ustedes por venir siempre a nuestros eventos y apostar a la música, al teatro y a la danza. Así que ya los dejo en manos del Núcleo San Agustín, la coral Aires Galegos y el Gimnasio Vocal.
Sí, mejor no grito. El orgullo que representa para nosotros, para la Coral Aires Galegos y el Gimnasio Vocal de la Hermandad Gallega, junto a Xundanzas Fillos de Orense. Tener el orgullo de poder compartir este escenario, música que es parte de nuestras tradiciones, con esta maravilla de orquesta. Bien merecido, porque cada uno de estos jóvenes son la representación actual de un semillero que empezó hace 40 años, también en San Agustín, donde hoy día muchos de los que empezaron ya son parte de la Orquesta Simón Bolívar principal, porque son miles de núcleos, inclusive son parte de los atriles de la Orquesta Sinfónica de Berlín, que dirige Sir Raymond Rattle. Entender que es un semillero importante, que son precursores, que son ahora los que tienen el testigo en la mano, y no, ya nos paran los cabellos, los pelos de todo el cuerpo tocando. Es un honor y un gusto. Sigan adelante. Xundanzas Fillos de Orense, gracias por acompañarnos todo este año. Sistema Nacional de Orquestas que iniciaron este año con nosotros, como bien dijo Ari Sabio, en manos de un gran apoyo de María Jesús Roca y de Noemí Pendo, para que logremos esta gran alianza y que cada una de las personas que están en este club puedan ir empapándose de este trabajo sinfónico y disfrutándolo, porque es una maravilla que salga y llegue hasta acá, que esto se siga repitiendo y replicando años siguientes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como el comienzo de la Navidad musical para la Hermandad Gallega, nosotros nos despedimos con un tema sencillo, sereno, porque la Navidad también, además de ser esta fiesta, es una fiesta de reflexión, es una fiesta de encuentro con uno, con los seres que amamos, con los que ya no están, con los que posiblemente no pueden estar aunque estén, y porque la Navidad también es un encuentro de serenidad para que la paz nos llegue a todos. Feliz Navidad para todos.
Mi nombre es Alexander Hudek, soy director coral, arreglista y profesor de canto. Me he especializado en música antigua a lo largo de toda mi carrera y eso me ha llevado a contactar con mucha música tradicional, encontrarme con las esencias, con las tradiciones de cada una de las culturas, bien sea venezolanas, en este caso españolas, que estamos trabajando con la cultura galega, con el coro de aires galegos y con el gimnasio vocal de la Hermandad Gallega, jóvenes cantantes que se empiezan a formar para trabajar con su voz dentro del repertorio, que es parte del repertorio de su cultura española. Esta Navidad abrimos con un repertorio especialísimo, que tenía villancicos gallegos y parte de los grandes hits de música española para Navidad. Es un gustazo porque uno se encuentra con el cariño que tienen con su repertorio, con su cultura, y eso hace que se encuentren con el repertorio que también nos llega en Venezuela. Eso es parte de nuestra historia. Entender de dónde venimos nos permite reconocernos hoy y saber a dónde podemos ir, a dónde podemos llegar con toda esa maravilla y riqueza. Somos gente plural, somos personas llenas de información de todas partes y esa es la riqueza del venezolano y se ve aquí en la Hermandad Gallega. Tuvimos la fortuna de trabajar hoy con la Orquesta Sinfónica del Núcleo de San Agustín, que es un semillero de jóvenes músicos sinfónicos de trayectoria desde hace 40 años. De ahí han salido músicos relevantísimos, inclusive para el exterior del país y para las filas de la Simón Bolívar, que es la orquesta principal de este país. Tener en cuenta que trabajamos con jóvenes que quieren y se ven en algún momento viviendo de esto como una profesión, en unas condiciones bastante complejas como las que vivimos en este país, nos permite a nosotros entender que de la fe y de la esperanza arranca todo el camino y de ahí formar a excelentes músicos con método, con disciplina, con estudio, pero sobre todo con probidad. La probidad no se puede dejar de lado en todo este proceso, entenderse parte de algo. Parte de un equipo, parte de una orquesta, pero parte también de una sociedad, de un país. No estamos aislados del que camina al lado de nosotros en la acera. Y eso es parte también de la formación y del contexto que lleva también la música. Y la música nos permea todo eso a través de su historia. Estamos en la mejor época del año, es el mejor momento para contar la paz, para contar la bondad y las cosas buenas a través del canto y de la música. Mi nombre es Sabrina Álvarez Barros. Mi nombre es Emma Di Batista. Y nosotras somos del Gimnasio Vocal Hermandad Gallega de Venezuela. Llevamos ya, ¿cuántos años? Más de un año. Más de un año cantando con la dirección del profesor Alexander Hudek. Tenemos varias presentaciones, entre ellas la de hoy con la Orquesta Sinfónica Juvenil San Agustín. Hola, Seir Blas. Por aquí muy emocionada en este concierto bellísimo, aquí que nos brindó este espacio la Hermandad Gallega. Muy emocionada porque soy parte de estos representantes de los chicos del Núcleo San Agustín. Muchas gracias y felicidad, felices Navidades. Mi nombre es Tinia Goncalves y de verdad que este concierto me pareció maravilloso, de verdad que el trabajo de todos estos niños, del maestro Alexander Hudek, de verdad que es grandioso de que nuestra música esté emancipándose de esta manera y qué mejor que celebrar la Navidad con buena música, así que fue espectacular, me encantó. Es María del Carmen González, tengo pues 34 años en la coral Aires Galegos tiene 45 años fundada. El director fundador fue Pedro Antolín. Después de fallecido él, fue por Tarcisio Rodríguez Fernández, después por José María Matas, que se fue a vivir a España, y últimamente a nuestro gran Alexander Hudek, que cumplió un año en julio de este año, del año pasado. Muy contentas con él. Yo considero que es un profesor muy grande para la coral Aires Galegos, porque pues nosotros somos amateurs, no sabemos de música, pero él con su sabiduría ha logrado pues que el coro suene como está sonando, y bueno, para nosotros todos es un orgullo tenerlo a él como director de la coral Aires Galegos. Tengo enamorado. Tengo en la coral Aires Galegos 21 años.
Para mí ha sido muy satisfactorio toda esa cantidad de años que he vivido aquí con la coral. Y ahora es muy especial porque tenemos un director especial, Alexander Hudek. Y es un honor cantar con él. Es muy didáctico y aprendemos muchísimo con él. Mi nombre es Blanca Barreto, estoy desde hace un año en la Coral Aires Galegos de la Hermandad Gallega. Estoy complacidísima de mi director, de mis compañeros de coral, muy complacida por este espectáculo tan hermoso que montamos desde hace 3 meses más o menos, con ensayos arduos, pero que dan un fruto bellísimo y al final. Les voy a presentar a mis padres y les voy a poner a cada uno para que se nombren ellos mismos. Yo me llamo Eva de Barreto. Muy bien, ¿y cómo te pareció el concierto? Perfecto, una maravilla. Los muchachos preciosos, me impresionó demasiado. Son pequeños. Son niños, sí, es la orquesta juvenil. No. Quería yo preguntarte por el niño ese que saludan. Que él saluda, el primer violín de la orquesta, o sea, ese es el que dirige toda la orquesta. Por eso es que el director le estaba dando tanto peso, porque él es el que dirige toda la orquesta, o sea, el que tiene la afinación de los instrumentos, etcétera, etcétera. Es una belleza, porque además es súper penoso. ¿Y tu nombre? Roberto Barreto. ¿Y qué opinas del concierto? Bueno, el concierto, el coro como Los Ángeles. Las cuerdas, los violines, todos los músicos. Y hubo una cosa muy particular, lo típico. Típico que las gaitas. Como 4 gaitas, pero maravilloso todo. Todo muy bueno.